me veía y me las Pues mira, mandaba. precisamente vamos a hablar con una compañera nuestra, que también ha compartido pues muchas horas, no sé si solo de televisión. Nuria Marín, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, como diría Jimmy, seguro que diría alguna burrada que ahora os estaba escuchando cuando habéis vuelto de la publicidad y totalmente que rompería el momento tan solemne, ¿no? Que al final nos hemos quedado todos en shock y diría, venga, va, dejaos de hostias, y diría alguna burrada de las suyas porque era como siempre, te daba la sensación de que siempre te quería provocar, ¿no? Como escandalizar. Yo conocí a Jimmy haciendo de redactora en La Caja de Lux. ¿Os acordáis que muchos de vosotros participasteis ¡Hombre! en el programa? Le preparamos a él pues una terapia que no la necesitaba porque la verdad es que él había tenido una vida complicada que él podría haber relatado de forma lacrimógena, pero él lo relataba todo al contrario, como tratando de sobreponerse siempre a todo lo que había vivido, como huyendo de la emotividad, ¿no? Yo creo que no le gustaba capitalizar eso. Yo creo que en el fondo lo que no le gustaba era ser protagonista de cosas negativas. Si os fijáis, él capitalizaba momentos divertidos yo siempre. creo que a él lo que no le gustaba era parecer vulnerable, más También, que otra cosa. sí. Y es cierto que psicológicamente a mí me impactó su caja en ese sentido, porque todos tuvimos momentos de debilidad emocional, etcétera, y él todo lo contrario. Y En su caja se descojonaba de toda la... por Pero eso, Nuria, de toda su recordando vida. el tema de la caja, yo no Sí. lo recuerdo, eso es que Sí. no lo recuerdo. Sí. Yo es que no sé si, porque al final tengo una mezcla de anécdotas que él ha contado, pero yo tengo entendido que cuando él era niño y se quejaba o lloraba, en el colegio le daban en la mano, como que le enseñaron con a que una regla. no se puede uno quejar, no se puede llorar, Sí, con la y regla. esa educación de alguna manera la llevó hasta el final. Bueno, una educación británica, ¿no? Porque creo recordar que él estuvo en un internado británico, por eso hablaba un inglés perfecto. Lo Y de pasó hecho muy yo siempre mal, que me sí. encontraba con él en el Deluxe y eso, siempre hablábamos en inglés porque es que siempre aprendía expresiones nuevas con él porque lo hablaba absolutamente perfecto, con ese British accent perfecto. Entonces, claro, era esa educación rígida que, por ejemplo, también cuenta, el rey Carlos III también estuvo en un internado inglés Es y él verdad. también cuenta que le hacían dormir con las ventanas abiertas para acostumbrarse pues a vivir en condiciones duras, ¿no? Pero Entonces, yo creo en que esa era algo que se infancia estilaba allí en ese y en momento. esa rectitud, él lo contó muchas veces también, que hasta para ir al baño, para hacer popó, que había una hora que era a las 8. Como no hiciera a las 8 popó, y dice que desde entonces, siempre a las 8 en punto, siempre iba al baño a hacerlo. Y que es lo que le enseñaron, que no tenía otra hora del día para poder hacerlo, si no tenía que esperar al día siguiente. Y Nuria, pero sí ¿cómo creo que en esa perdona, caja, fíjate. sí creo que en esa caja se emocionó hablando de su hija. Sí, Creo sí. recordar Yo que yo también me yo acuerdo. creo recordar que ahí le vi Sí. llorar. Sí que, si os fijáis, no recuerdo si lloró en ese momento, pero otras veces, otras ocasiones en las que ha hablado de la ausencia de relación con su hija, incluso lo ha planteado de forma desafiante, como si no le importara, ¿sabes? Como tratando de esconder o no querer compartir. Sí, o a pero lo había mejor dos, de no querer, había dos diálogos de Jimmy. Uno era en la Noria cuando empezaba a hablar de su hija, qué pasaba de ella, vamos, Sí. que si le pasaba algo que le daba lo mismo. Y luego fue cuando le metisteis un poquito los dedos con imágenes en la caja, cuando él se desploma. Cuando él ya dice que, bueno, que le gustaría un acercamiento. Pero con Nuria, ella. fíjate, eso sí que me gustaría que me lo contases, porque yo tengo la idea, por mi experiencia a su lado, que después no era un hombre que se arrimaba a la autoridad. Él trataba, porque lo he visto en los pasillos de Telecinco, que si era una redactora o una presentadora. Eso es así, ¿verdad? Total, además, yo recuerdo las primeras veces que vine de colaborador al Deluxe, que muchas veces me tocaba estar en la última silla y a Jimmy también muchas veces nos tocaba pues estar en la silla petarda, ¿no? A lo mejor pues... Y estábamos muchas horas juntos y él hablaba con absolutamente todo el mundo y yo recuerdo que
a mí alguna vez me hacía algún comentario como para escandalizarme, como para cogerme la medida, a ver hasta dónde podía llegar. Pero claro, escandalizarme a mí, yo tengo la moral absolutamente laxa, entonces claro, tenía que decir la burrada muy gorda como para que yo me escandalizara. Entonces por eso hicimos muy buenas migas, porque yo era como, me podía hacer una Y broma. después tenía muy algo, heavy y no. tenía algo que yo además lo entendía en positivo, ¿no? Pero si tú no le dabas paso, hablo de mi experiencia, por ejemplo, cuando presentaba el Sí. Deluxe. Si tú a él no le dabas paso, él era incapaz de interrumpir. Entonces, Jimmy, ¿quiere? Entonces ya él preguntaba. Pero él no solo eso, María. ¿A que sí? A nosotros, a quien Era lo así. estaba comentando con Kiko, nos preguntaba, antes de preguntar, y decía, oye, si digo esto porque iba a hacer una gracia, iba a decir una burrada o lo que fuera, a una invitada, a un invitado, lo que fuera. Dice, ¿tú crees que puedo decir esto? Y a lo mejor era una burrada descomunal y le decían, ni se te ocurra, cabrón. Y lo decía. Y cogía, y había veces que me comentaba cosas y yo a lo mejor le miraba a Jorge y le decía, pregúntale, Con Jorge pregúntale. tenía mucha complicidad. Dale, Pero eso dale es paso. importantísimo. Acostumbrados a que todo el mundo con la mano levantada, que todo el mundo quiere preguntar, Jimmy era así. Podía pasar la Se noche. podía Si pasar yo la no noche me así. me Y de refería pronto, a él, ¿no? o tú, o Jorge, o cualquiera le decía, Jimmy, por favor. Sí, que están entonces hablando todos", sí. Y ahí tenía la pregunta perfecta. A ver, Con la gracia dos cosas, perfecta. Nuria. Felicidades La por burrada tus perfecta. éxitos. Y Muchas no sé gracias. si el éxito te permitirá en alguna ocasión pues venir a nuestro pisito. Pues yo lo estoy deseando. Yo os veo todas las tardes que estoy en casa, os veo. O sea, para mí, os necesitaba porque las tardes eran aburridas sin vosotros. Además, muchos días estoy escribiendo en casa y os tengo a vosotros puestos y me ayudáis mucho a inspirarme. Y yo estaré encantada de venir cualquier día a compartir un ratito en... Es que yo considero que esa es mi casa. O sea, yo os veo y veo mi casa. Es Que que te yo os veo a ayudamos a vosotros inspirarte, y pero veo ¿qué a mi estás casa. escribiendo, hija? No, guiones, mis vídeos de TikTok. Qué Muchísimas escribo mis gracias, guiones, Nuria. textos. Los vídeos. A vosotros, Nuria, besitos. que yo creía este verano, porque salió en las redes, Sí, se rumoreó que ibas a compartir con nosotros espacio y que ibas a ser presentadora del programa, y yo lo jaleé mucho, que luego me llevé una gran decepción cuando me enteré que no era cierto. Ahora se ha tenido que comer el marrón de la patiña, una putada. No, oye, No, que se no, lo digo, yo- que que es verdad ya que ha lo sido sé. público, que le tengo muchísimo Sí, cariño y nosotros a mucha ella. admiración. Y yo- Bueno, a ti, tampoco Kiko, le fuiste muy y yo- fácil a Nuria en una época en Sálvame, ¿eh? Yo no creo Para que le que ya haya dado sabe yo muchos torear problemas mejor a que yo. Nuria. No, pero la verdad es que yo siempre, o sea, los momentos de Kiko, porque Kiko tenía ese momento de repente me levanto, me voy, me enfado, había momentos que se había enfadado y eso yo lo agradecía porque decía, estos son tablas que luego yo el día de mañana voy a ser capaz de cualquier cosa. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo ahora mismo trabajo en otros programas, en otras cadenas y de verdad que siento que todo lo que soy es gracias a vosotros y a la fábrica de la tele. O sea, Muchísimas que, de verdad, gracias. Todo me ha servido. Gracias a vosotros. Gracias, Un Nuria, beso, Nuria. porque, claro, tenemos al otro lado Besitos. del teléfono, bueno, un referente de la comunicación. Hemos hablado de él a raíz de la anécdota con Norma Duval. Luis del Olmo, muy buenas tardes.